Bueno, Dios os bendiga muchísimo en esta buena noche de bendición y de gloria. Amén. Bueno, como ya les he prometido, son las 10 de la noche y bueno, estaba ya deseando de compartir esta enseñanza acerca de algo tan importante como es la cristología. La cristología es uno de los temas más importantes que hay en la palabra del Señor, porque todas las doctrinas giran alrededor de la cristología. Es el cordón de oro que hay desde Génesis a Apocalipsis. Dios os bendiga. Y es Cristo, el Verbo eterno. Gloria al Señor. Todo está plasmado en la palabra del Señor desde Génesis a Apocalipsis, y ya con el primer texto de la redención que nos enseña la Biblia en Génesis 3:15, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, habrá alguien que te pise la cabeza y tú le morderás en el calcañar. Ahí está, hermanos, una de las primeras profecías mesiánicas ya de la cristología. Y ya nos están enseñando en tipologías. Cuando peca Adán y Eva, nos dice la Biblia que el Señor los vistió de pieles de animales que habían muerto para cubrir su desnudez, ya que las hojas de higuera no cubrían la desnudez. Pero sí, dos animales inocentes fueron los que pudieron cubrir su desnudez. Ya estaba hablando de la redención que Cristo iba a hacer, hermano, en el tiempo cumplido. También nos enseña, hermanos, en Primera de Pedro dice: quien fuisteis rescatados, comprados, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, vamos a hablar de este tema que es tan importantísimo como es la cristología. Estoy dando tiempo para que entréis todos y podáis escuchar la enseñanza en esta noche. Como siempre estoy diciendo, yo no vengo aquí a debatir, solo vengo aquí a enseñar lo que yo he recibido del Señor. Amén. Y es, hermano, temas muy importantes, imprescindibles y fundamentales en nuestra fe cristiana. Y es la cristología, es el tema más importante que hay, ya que dice la Biblia que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida. Por tanto, es una doctrina fundamental de salvación, la cristología. Bendigo el nombre del Señor. Y vamos a hablar de este tema tan importante que tantos golpes en la historia ha tenido. Muchos detractores, hermano, han querido, gloria al Señor, romper esta doctrina tan maravillosa como es la cristología. Pero Dios ha permitido que en nuestros tiempos ahora haya una doctrina muy sana, muy fundamental y muy bíblica. Lo importante es que sea bíblica. Dios te bendiga, Moisés. Gloria al Señor de la Bastida. Y vamos ya a empezar, ¿verdad? Aleluya, son ya las 10:04. Estaba haciendo una pequeña introducción para que entre la gente. Aleluya, ya está por ahí Silva. Está por ahí nuestro hermano Miguel. Que Dios te bendiga, de Valencia. Aleluya. Y bueno, vamos a disfrutar. Vamos a leer la palabra del Señor ya en Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 1, cuando dice la Biblia: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Volvemos, hermano, en Primera de Juan. Vamos a leer la palabra del Señor, todo va a ser muy bíblico.
Primera de Juan, aleluya, el que tenga Biblia lo puede leer, capítulo 1 y versículo 1. Vamos a leer la palabra del Señor, aleluya, cuando dice: lo que era desde el principio, ¿ves? Tiene similitud. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Que Dios bendiga esta porción de la palabra, que también deberíamos de conectarla con Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por tanto, ahí están los tres principios, hermano, aleluya, pero vamos a empezar ya con el libro de Juan. ¿Cómo se escribió el libro de Juan? El libro de Juan fue el último libro que escribió Juan, el apóstol. El primer libro que escribió el apóstol fue primera, segunda y tercera carta de Juan. Esas son las primeras cartas que escribió el apóstol. Después, hermano, en la isla de Pasmos, también escribió Apocalipsis, el libro de la revelación, que también se le llama el libro del Cordero. Y ahí, hermano, vemos 25 veces o 26 exactamente, nombrando al Cordero de Dios, a Cristo. El último libro fue el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito, hermano, para que, viendo la grandeza de Apocalipsis, los que no habían todavía escuchado de Jesús de Nazaret, lo entendieran, porque se habían levantado falsas doctrinas en aquel tiempo, hermanos, aleluya, como los docentistas. Los docentistas, hermano, era gente que creían que hermano, aleluya, Dios no podía tomar una condición humana, sino que lo que vimos en Jesús fue un fantasma. Pero Juan categóricamente está rompiendo esta falsa doctrina, y también, hermano, la doctrina del arrianismo. También se levantó en aquel tiempo la negación de que Jesucristo era Dios, sino que era un Dios menor, creado por Dios, y no es así. Por tanto, categóricamente nuestro hermano Juan está hablando de la segunda persona de la Trinidad, del Verbo eterno, y empieza ya, hermano, dándole la gloria y la alabanza, hermano, cuando dice: en el principio. En el principio era el Verbo, la palabra, la expresión de Dios. En el principio. Cuando hablamos de el principio era el Verbo, estamos hablando de la preexistencia de Cristo, del Verbo eterno. ¿Han oído bien? Estamos hablando de la preexistencia. Esto nos está diciendo en este texto, aleluya, que el Verbo es la manifestación del ser, que lo indica en la segunda persona de la Trinidad. Por tanto, cuando hablamos en el principio era, la palabra era, se le llama el tiempo imperfecto del verbo ser. ¿Han oído bien? Cuando hablamos, hermano, de ese texto en el principio era, estamos hablando de un tiempo imperfecto del verbo ser. Aleluya, ya era. Por tanto, tenemos que decir que este verbo del verbo ser tiene una acción continua de un pasado remoto. Quiere decir que usted puede echar la imaginación hacia atrás, hermano, hacia antes de la creación del universo, antes de la creación de nuestro planeta, del sistema solar, del universo, hermano, gloria al Señor, hasta lo que tu mente pueda imaginar, hermano, gloria al Señor. Y el verbo antecede al principio de cualquier principio remoto, porque Él es eterno. Por tanto,
Cuando hablamos en el principio era el verbo, te estamos hablando de una acción continua del pasado remoto, antes de todas las creaciones. Ahí está, hermano. Eso se llama la preexistencia del verbo, hermanos. Por tanto, una vez hablando con Jesús, le dijeron, hermano, predicando, el Señor les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Eso también se le llama preexistencia eterna. Antes que Abraham fuese, yo soy. Él es el único que puede decir yo soy, porque ese es el nombre maravilloso de Dios. Yahweh, el yo soy, el que tiene existencia eterna, el que no depende de la respiración ni del latido, sino que Él ya existe eternamente del verbo ser eterno. Ese es, cuando hablamos de Yahweh, hablamos yo seré quien seré, el que nunca deja de ser. Él siempre es, será, Él es el infinito y Él es el único eterno. Por eso puede decir Él yo soy. Nosotros no podemos decir yo soy porque hoy eres y mañana no eres. Pero Él eternamente puede decir yo soy. De ahí el nombre de Yahweh. Amén. Por tanto, podemos decir que antes que Abraham fuese, yo soy. También podemos hablar, hermano, de tanta grandeza de la preexistencia del verbo, cuando nos habla, hermano, gloria al Señor, Colosenses, cuando dice, Él es el primogénito de toda la creación. Pero cuando hablamos aquí de primogénito, estamos hablando de prototokos en el griego. Prototokos. La palabra prototokos en el griego significa que esto no fue creado, Cristo no fue creado, aleluya. Este vocablo enfatiza la superioridad de Cristo sobre toda la creación. Prototokos significa prioridad en cuanto a tiempo y prioridad en cuanto a rango. Por tanto, Cristo como primogénito antecede a todo lo creado. Pues Él es eterno. La palabra eterno solo le corresponde a Dios. La palabra eterno significa que no tiene principio ni fin de días. Su grandeza es la infinitud. Por tanto, lo eterno de Dios es infinito, porque no hubo un tiempo que no existió, ni habrá un tiempo que deje de existir. Él es el eterno Dios. Cristo, hermano, antecede a todo lo creado. Aleluya. Por tanto, tenemos que decir, hermano, que Él es eterno. La creación tuvo un comienzo. Cristo es superior a la creación. El rango, pues Cristo es soberano, regidor y sustentador. Por tanto, dice, Él es el primogénito de toda la creación. Y ahora dice, en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él. Por tanto, ¿quién es el único que crea? Dios. Por tanto, Él es el creador del universo, aleluya, en la suprema Trinidad, hermano, aleluya, que los tres participan de la creación. Y me pueden decir, ¿quién es el creador del universo? Es el Verbo, el Hijo, en la voluntad del Padre y en el poder del Espíritu Santo. Por tres, los tres participan y nunca son independientes el uno del otro, porque Dios es una unidad. Una unidad, y tenemos a un Dios tripersonal. ¿Han oído bien? Tenemos a un Dios tripersonal que no rompe el monoteísmo. No lo rompe, sino que lo asegura. Yo creo en un solo Dios que se manifiesta en tres personas como un Dios tripersonal y que los tres participan de la misma esencia, sustancia y naturaleza.
Por tanto, hermano, Él es el primogénito, el prototocos, y que en Él fueron creadas todas las cosas, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, que bueno, y todas las cosas en Él subsisten, qué bueno. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. La palabra plenitud significa pleroma. Y pleroma significa totalidad. Quiere decir que en Cristo está la totalidad de creación y de redención. Amén. Ahí está, hermano. Agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y por medio de Cristo reconciliar todas las cosas consigo mismo, las que hay en el cielo como las que hay en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto también nos está enseñando, hermanos, aleluya, que Adán es cabeza federal de la humanidad caída. En Adán, todos nosotros nacemos en estado de separación o en estado de muerte con una naturaleza pecaminosa. Por tanto, en Adán todos somos pecadores porque recibimos la herencia del pecado. En Adán. Pero no la culpabilidad, sino la herencia del pecado. La culpabilidad es por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La culpabilidad es tu propio pecado, pero sí recibes la herencia. La herencia es que nacemos en estado de separación y, como bien pudiera decir nuestro hermano David, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿A qué niño se le aprende a hacer el mal? A nadie. Sin embargo, ya lo llevamos dentro. Porque nacemos en estado de maldad, en estado de separación, en estado de muerte. Por tanto, en Adán recibimos la herencia, pero sin embargo en Cristo, el postrer Adán, no el segundo, el postrero, el último. Porque si decimos segundo hay tercero, sino el postrer Adán, aleluya, Dios te bendiga, Jesúsín. En el postrer Adán todos recibimos la herencia de la bendición de Dios porque Él es cabeza federal de la nueva creación. ¿Han oído bien? Él es cabeza federal de la nueva creación, mientras que en Adán todos hemos pecado, en Cristo hemos sido restituidos creyendo en Jesucristo. Adán es alma viviente, el postrer Adán es espíritu que da vida. Gloria a Jesús de Nazaret, me encanta, hermano. Podríamos hablar en profundidad, hermano, acerca de estos textos de la preexistencia del verbo. Cuando hablamos de preexistencia estamos dando categoría, grandeza, que ya la tiene, pero lo estamos ensalzando a Cristo como el Dios, aleluya, que se manifiesta a nosotros, hermano, que es Jesús o Yeshua, Dios con nosotros también, o Dios salvará, amén, gloria al Señor. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. El Dios se nos ha manifestado, como ha dicho, la vida se nos manifestó. ¿Quién es el único que tiene vida? Dios. Si Él se manifestó la vida, entonces Jesucristo es Dios categóricamente. Amén. Y tenemos que decir que en el Antiguo Testamento, cuando Jesús se manifestaba en teofanías o cristofanías, que era que tomaba formas humanas para hablar con Abraham, y dice la Biblia, hermano, que ahí estaba Jehová, era Cristo, porque el nombre de Jehová también le pertenece a él, Jehová o Yahweh, ¿vale? Jehová es porque le añadieron las sílabas, hermano, de Adonai y sacaron el nombre de Jehová, pero originalmente es Yahweh. Por tanto, la Biblia nos enseña que ahí en medio de los tres hombres, los tres humanos, estaba Yahweh. Ese era Cristo. Eso se llama una cristofanía. Amén. Pero no tomó, escúchenme, y esto es muy importante que lo sepan, no tomó
el cuerpo humano de esa manifestación, no. Eso sea cristofanía, no tiene que ver una cosa con la otra, ¿vale? Porque Jesús fue engendrado en María, pero ese cuerpo fue engendrado, pero anteriormente tomaba formas humanas. ¿Lo han entendido, hermanos? Ahí está el todo. Por tanto, ahí vemos cristofanías de que el ángel de Jehová, que también es una manifestación de Dios, y se llama también Yahvé, yo soy el Dios de tus padres, cuando está hablando Moisés con la zarza, que era el ángel de Jehová, y decía, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero ¿quién está hablando? El ángel de Jehová, que es Cristo, el Verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad. Amén. O el que habla con Manoah, que también él dice, muerto soy porque hemos visto a Dios, pero de una forma teofánica o cristofánica, por eso no murieron, gloria al Señor. Y así, hermano, podíamos hablar de todas las cristofanías o teofanías que hay en la santa palabra del Señor. Pero esas teofanías de forma humana no era la condición humana de su manifestación, sino que tomaba formas diferentes humanas para hablar con el hombre. Eso sí que tenemos que decir. Por tanto, hermano, tenemos que decir en este día, hermano, acerca de la preexistencia del Verbo, como lo vemos en todas las creaciones, que Él crea todas las cosas, en Él fueron creadas todas las cosas, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado. La corte angelical, todo fue creado por la segunda persona de la Trinidad. A Él le pertenece la creación, en la voluntad del Padre, aunque los tres siempre participan. Aleluya, no es algo desunido, es algo unido, porque los tres participan de esa creación, aleluya, y también de la redención, y también de la encarnación, también participan los tres, sí, hermano. Cuando Cristo se nos manifestó, los tres participaron de la encarnación. Imaginaros, hermano, que tres hermanos van a ir a vestir a uno que se va a casar, y van a vestirlo a la habitación. Los tres están participando de la vestimenta del novio, pero uno se queda vestido. Los tres, hermanos, participaron de la encarnación del Verbo, pero uno fue vestido de humanidad. Ahí está, hermano. Gloria al Señor. Ahí lo vemos, hermano. Y esta es la mayor grandeza que hay cuando dice nuestro hermano Timoteo, en Timoteo 3:15, grande, indiscutible, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¡Ay, Dios mío! Dios fue manifestado en carne. Esto es categórico. Esto es grande, hermanos. ¡Aleluya! Sí, hermano, hay que compartirlo para que llegue a más gente. Quiero hablarles la verdad del Evangelio y de la persona de Jesucristo. Por tanto, hemos hablado de la preexistencia del Verbo, de la segunda persona de la Trinidad. Vamos a hablar, dice, el Verbo era con Dios, cara a Dios, frente a Dios, igual a Dios. Ese es el texto. A eso se le llama la coexistencia del Verbo. Ahí está. Quiere decir que el Verbo era cara a Dios, frente a Dios, igual a Dios. ¡Aleluya! Él ha hecho la exegesis al Padre. Y en el mismo Evangelio de Juan dice, a Dios nadie le vio jamás, nadie. El unigénito que está en el seno dentro del Padre nos lo ha dado a expresar como la expresión eterna del Hijo. Aleluya. Porque Dios el Padre vive para engendrarlo en una generación eterna. Y el Hijo vive para expresar esa expresión eterna. Por eso es Hijo. En ese sentido, hermano. De forma intelectiva. Aleluya. En generación eterna. No es que sea menor, sino que son iguales, son coeternos, coiguales en todos los atributos. En la Trinidad no hay ninguno más grande que el otro, todos son iguales, porque participan de la misma esencia, sustancia y naturaleza. Aleluya. Por tanto, tenemos que decir, hermano, en este día, aleluya, que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad que está frente al Padre y es igual al Padre, como el Espíritu Santo, igual también que el Padre.
Porque Dios no es Dios tan solo por sus atributos, porque sus atributos marcan un carácter de Dios. Dios es Dios por su unidad eterna. Eso es lo que profundiza en la Trinidad, porque comparten la misma esencia, sustancia y naturaleza. Aunque en funcionalidad personal, tripersonal, son diferentes, son tres personas diferentes. No quieras entender la Trinidad con una mente humana, sino con la Biblia. Ahí está, hermanos. Aleluya. Y tenemos que decir, hermanos, en este día, que igual el Antiguo Testamento, aunque está más encubierto como el Nuevo, hablan de la Trinidad cuando dice que a quién de los ángeles dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eso después lo vamos a hablar. ¿A quién de los ángeles dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? O cuando dice en el capítulo 2 se está hablando del hijo. O cuando dice el capítulo 9 de Isaías, porque un hijo nos es nacido, niño nos es dado, será principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Dios fuerte. Ese es Jesús. Aleluya. Vete al capítulo 9 de Isaías. El hijo que nos es dado, el niño que nos es nacido, es Dios fuerte, Padre eterno. Amén. Gloria al Señor. Y habría tantos textos en el Antiguo Testamento hablando de la segunda persona de la Trinidad. Gloria al Señor. Por tanto, tenemos que decir, hermano, de la coexistencia del Verbo. Amén, la coexistencia del Verbo que vive dentro del Padre, en el seno del Padre, como hemos hablado, y ha hecho la exegesis al Padre. Cuando hablamos de la exegesis al Padre, es que ha traído hacia nosotros toda la profundidad de Dios. Porque Dios en el Antiguo Testamento tenía que dar conforme a la capacidad del hombre. Pero en Cristo, hermano, podemos decir lo que dice Hebreos capítulo 1 y versículo 1 cuando dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas en los postreros tiempos, ahora nos ha hablado a través del Hijo. En el Hijo es originalmente. ¿Han oído bien? O mejor dicho, voy a darle la traducción exacta. Nos ha hablado el Hijo. Amén. El cual constituyó heredero de todo, quien asimismo hizo el universo, siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, ¿ves? Que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Quiere decir que Cristo, que al mismo tiempo está creando, es el regidor y sustentador de todas las cosas. Él es el que hace el equilibrio en el universo por la palabra de su poder. Ahí está, hermanos, gloria al Señor, en Hebreos 1.1. Él nos ha hablado en el Hijo. Quiere decir que en Cristo es la última revelación que Dios ha querido para con el hombre. Por eso me encanta este texto. Él ha hecho la exegesis al Padre. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, dentro del Padre, no lo ha dado a mostrar. Por eso Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo conmigo y todavía no me conoces, que el que me ha visto a mí, el que me ha conocido a mí originalmente en la palabra, no es una visión morfológico, sino un conocimiento exacto de lo que es Dios, el Dios invisible, se hace visible en la persona del Hijo. Y dice, el que me ha visto a mí, el que me ha conocido a mí, ha visto al Padre, ha conocido al Padre. Porque el Padre está en mí y yo estoy en el Padre y yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre. ¿Qué es yo y el Padre? Pronombres personales. Aleluya. Pero esos pronombres personales dice, uno somos, una sola cosa, una sola naturaleza, una sola sustancia, una misma esencia. Eso, pero diferentes en personas. Ese texto ya es
grande y maravilloso, hablando, hermano, de lo que es sustancia, naturaleza y esencia, y lo que son personas. Yo y el Padre, para la palabra pronombres personales es yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Son pronombres personales de persona. Por tanto, Jesús dice, yo y el Padre, ¿ves? Yo y el Padre son pronombres personales, una cosa somos, una sola esencia, una sola sustancia, una sola naturaleza. Gloria a Dios. Por tanto, tenemos que decir categóricamente que Jesucristo es el Dios que nos ha manifestado. Amén. Gloria al Señor. Por tanto, seguimos adelante y hemos visto, hermanos, lo voy haciendo rápido, que en el principio era el verbo era con Dios, cara a Dios, frente a Dios, igual a Dios, y a esto ya te rompe. Y el verbo era Dios. Ahí está. En una traducción de la Biblia del Nuevo Mundo dice era un Dios, pero no. El texto original era Dios, no es un. Eso es un agregado, hermanos. En todas las Biblias, en textos más originales, dice categóricamente que el verbo era Dios. No hay ahí un punto, no hay ahí unas palabras, era Dios originalmente. No era un Dios menor. Aleluya. Y nos dice, hermano, gloria al Señor, acerca de la persona de Cristo, que Él es Dios. Tabernaculizó, puso su tienda con las tiendas de nosotros. Amén. Se hizo semejante a nosotros, no igual, semejante a nosotros. Tomó una condición humana. Por tanto, tenemos que decir, y vamos a ir categóricamente para hablar, hermano, acerca de que Jesucristo es Dios, y vamos, hermano, a Filipenses, y vamos a hablar un poquito de la kenosis. Aleluya. Filipenses. Aleluya. Vamos a ver. Filipenses. Un poquito, hermanos. Tengo tantos apuntes. Filipenses capítulo 2. Y nos dice, en el versículo 5, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, existiendo en forma de Dios, aleluya, existiendo en la esencia de Dios, en lo que era naturaleza de Dios. Eso es lo que nos está enseñando Filipenses capítulo 2, versículo 5, 6, el cual siendo eternidad, siendo, tomando, aleluya, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Quiere decir, de alguna manera no se aferró a la forma de Dios, aunque lo era. Cuando descendió aquí, no dijo yo soy Dios, dadme toda la gloria, toda la adoración, no. Sino que dice la Biblia que se despojó. ¿De qué se despojó Jesús? Aleluya. Se despojó, hermano, aleluya, de la manifestación visible de Dios. Aleluya. De alguna manera, hermano, se despojó de esa gloria tan grande a ver cómo os voy a decir, hermano, para que lo entiendan. Se vació de la gloria del privilegio de su exaltación en el trono de Dios, que todos los ángeles le adoraban y le glorificaban porque es Dios. Cristo en su encarnación se despojó de la reputación. Él permite que su exaltación posicional divina sea sometida a la hostilidad humana, a la crítica humana, a la negación de muchos, y tomó la forma de siervo. Aleluya. Y vino a ser semejante a nosotros los hombres. No era igual al Padre, nos dice la Biblia, y lo pueden leer, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios. Es que con el Padre es igual, pero con los hombres somos semejantes. Cristo es semejante a nosotros. Ahí está, hermano,
Lo escuchen bien. Porque la palabra semejante no es igual. La palabra semejante es que tiene cosas, tiene aspectos del hombre, pero no es igual. Y le voy a decir por qué no es igual. Y esto ya es profundísimo, hermano. Porque Adán es persona humana, ¿sí o no? Jesús es persona divina, ya no es igual. Adán es alma viviente. El Verbo eterno es espíritu que da vida. Adán es de este mundo, Jesús es del cielo. Adán era un hombre inocente pero pecable. Todos nosotros siempre pecables. Pero es que Cristo es completamente impecable. Por tanto, Cristo, el Verbo eterno, es igual al Padre y semejante a nosotros. Y nos dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ahí está, del privilegio, de la adoración. ¿Para qué? Para tomar un mandil de esclavo. Quiere decir, el que tenía la forma de Dios, el manto de gloria, la posición gloriosa que se merecía él en el trono de Dios, ese manto de gloria, de adoración, lo quita de alguna manera para tomar una posición diferente, y es la posición de siervo, hecho semejante a los hombres, porque como Dios no puede ser siervo, pero como hombre sí. Al hacerse hombre, aleluya, toma nuestra condición humana. Oh, gloria a Jesús de Nazaret. Porque Cristo, ahí la que me viene ahora, porque Cristo, como Dios crea y gobierna el universo, como hombre se autolimita, como cordero espía el pecado, como león triunfa, como sacerdote intercede y como rey gobierna. Ese es el Verbo eterno, ese es Jesús de Nazaret, ese es mi Cristo, mi Rey de toda la gloria, aleluya. Por tanto tenemos que decir, hermano, el cual siendo forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de ese privilegio, quitando la morpe, porque forma es morpe, morpe significa manto de gloria, para tomar un mandil de esclavo. Le voy a decir algo más, se anonadó, quiere decir que esa gloria de la deidad de lo que era él, la tapó, la cubrió con las paredes opacas de su humanidad. ¿Han oído bien? Esa gloria de Dios tapó esa gloria de Dios con las paredes opacas de su humanidad. Una vez se quitó, por así decirlo, el botón de aquella humanidad en el monte de la transfiguración y quedaron asombrados. Gloria a Dios. Y Pedro dice, hemos visto la gloria del unigénito, Hijo del Padre. Eso, Juan también lo dice. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre. Nos lo ha dado a mostrar. Hemos visto la gloria del unigénito, Hijo del Padre, en el monte de la transfiguración, porque solo se desabrochó un botón, nada más. Aleluya. Y Pedro en su carta también lo dice, hermanos. Gloria al Señor. Por tanto, en las paredes opacas de su humanidad estaba la segunda persona de la Trinidad, y esa humanidad era propia suya. Pues tenemos que decir, hermano, lo que dice categóricamente en Colosenses. En él habita, escuchen bien, en él habita corporalmente, tangiblemente, humanamente, toda la plenitud de la deidad, toda. Vuelvo a repetirlo, en él habita corporalmente, tangiblemente, humanamente, toda la plenitud de la deidad. La palabra plenitud viene del griego pleroma, y pleroma significa totalidad. Quiere decir que en Cristo está la totalidad de lo que es Dios en esa humanidad. Aleluya. Me encanta. Eso es lo que dice el texto bíblico. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No había ni más ni menos. Era todo Dios y era todo hombre. Ahí está la unión hipostática, hermano. Aleluya, que había en Cristo, las dos naturalezas en una sola persona. Aleluya. Por tanto, tenemos que decir que Jesús es Dios
en carne humana. ¿Han oído bien? Jesús es Dios en carne humana. Él no es mitad Dios o mitad hombre. No, hermanos. Él es completamente divino al 100% y completamente humano al 100%. Esto quiere decir que Jesús tiene dos naturalezas. Divina humana. Jesús es la palabra, el verbo eterno, que era Dios y estaba con Dios y que fue hecho carne, nos dice la Biblia. Aleluya. Como dice en Juan 1:14. Y aquel verbo se hizo carne, se hizo débil, se hizo semejante a nosotros. Aquel verbo tabernaculizó, puso su tabernáculo, puso su tienda con las tiendas de nosotros. Eso es lo que quiere decir. Esto significa que en la misma persona de Jesús existe una naturaleza humana y una naturaleza divina. La naturaleza no fue cambiada, no fue alterada. Él no fue cambiado. Aleluya. Él no es meramente un hombre quien tenía a Dios dentro. No, y 1000 veces no. Ni un hombre quien se manifestó el principio de Dios. Menos. Falso. Sino que Él, hermano, es Dios en la segunda persona de la Trinidad. El Hijo. El resplandor de su gloria. Aleluya. La misma imagen de su sustancia, como hemos dicho en Hebreos, hermano. Quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Por tanto, las dos naturalezas de Jesús no están mezcladas. Están juntas, ni están combinadas. Ni hay una nueva naturaleza de Dios y hombre. Estas están separadas, pero funcionan como una unidad en la persona de Jesús. Esto se llama la unión hipostática. Por tanto, tenemos que decir que Jesús es tan Dios, tan Dios, tan Dios como el Padre y el Espíritu Santo y tan humano como tú. ¿Lo has entendido? Jesús es tan Dios como el Padre y el Espíritu Santo y tan humano como tú. Las dos naturalezas se unen en la persona del Verbo. Por tanto, tenemos que decir que tanto la naturaleza divina que existió siempre, eternamente, en el Verbo eterno, porque Él era Dios, lo que hizo es que agregó, aleluya, agregó una naturaleza humana, sin dejar de ser Dios, claro. ¿Me han entendido, hermanos? Él agregó, asumió una naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Por tanto, esa naturaleza humana es suya propia, que vivirá para siempre. Cuando usted marche al cielo, usted verá la humanidad de Cristo glorificada como la suya propia, pues dice la Biblia que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya en su resurrección. Ahí está, hermanos, gloria al Señor. Por tanto, Jesús es tan Dios, tan Dios, tan Dios como que no fuera hombre, y era tan hombre, tan hombre, tan hombre como que no fuera Dios. Las dos naturalezas se unen no entre sí, sino en la persona del Verbo. Ahí está, hermanos. Gloria al Señor. Me encanta un texto de la Biblia en Lucas 1:35, que vuelvo atrás, que nos dice: y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá, y el santo ser. Aquí la palabra no es original, el santo. Porque santo es un ángel, un arcángel, un querubín. No. El texto más antiguo dice: y lo santo, lo exclusivo, lo perfecto, lo único, que es único Él, y lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué grandeza, hermanos! Ese es el misterio de la encarnación que dice nuestro hermano Pablo a Timoteo: grande e indiscutible es el misterio de la piedad. ¡Aleluya! Me encanta, hermano, gloria al Señor. ¡Cuánta grandeza hay! Pero vamos a ver textos de la palabra del Señor. Ya llevamos 45 minutos, voy a estar unos minutos más, porque esto ya lo dejaremos. Vamos a seguir hablando, hermano, de la persona de Cristo. Él es mi redentor, mi amor, mi grandeza. Gloria al Señor, lo amo, lo amo, lo amo. Por tanto, hemos visto, hermano,
a lo largo de la Biblia cómo Jesús recibe la adoración. Los ángeles no reciben adoración. Y podemos, hermano, pues tengo aquí algo escrito, hermano, gloria al Señor, aleluya. Y tenemos que decir, aleluya, que Elizabeth, cuando vio a María, pudo decir que tú eres madre de mi Señor, mi Dios, mi Adonai. Tomás, cuando metió los dedos en sus agujeros y su mano en su costado, él pudo decir, Señor mío y Dios mío. Por tanto, Jesús es Dios. Romanos 9:5. Vamos a Romanos 9:5, hermanos. Y nos dice la Biblia. Esto no es una salutación como muchos dicen, ¿vale? Tergiversando la palabra de Dios. De quien son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. Coma. No dice punto. Coma. El cual es Dios. La coma es una siguiente frase, la misma que la que está dando. El cual es Dios sobre todas las cosas y es bendito por todos los siglos. Por tanto, Jesucristo es Dios. Y eso lo podemos leer en Romanos 9:5. En Hebreos, vamos a ver lo que dice Hebreos. Hebreos ya sobrepasa todos los límites, hermano. Me encanta. Capítulo 1. Versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Nosotros no podemos decir hoy, porque tenemos un ayer, un hoy y un mañana. Pero Jesús siempre puede decir, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, porque Dios vive en un presente eterno. En Él no hay ayer o mañana, Él siempre es hoy. Por tanto, al hijo le está diciendo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Aleluya. Pero nos dice también, cuando habla del hijo, en el capítulo 8, ya este es el texto definitivo, más del hijo dice, el Padre, tu trono, oh Dios. El Padre le está diciendo a Cristo, al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, centro de equidad y es centro de su reino. Ay, Dios mío de mi vida. ¿Lo has entendido ahora, hermanos? Ahí está. Aleluya. Gloria a Jesús, tu trono, oh Dios. Gloria a Jesús. Me encanta, hermano, gloria al Señor. Hay más, hermano. También, hermano, hay más textos, a ver, que los he escrito por aquí. Vamos a ver si están por aquí. Aquí están. A ver, segunda de Pedro 1:1. Vamos a ver a segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver, segunda de Pedro 1:1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Ves? Aquí está hablando de que Jesucristo es Dios. Pero vamos a ver a otro también, hermano. Aleluya. Cuando en Juan dice la Biblia claramente, en Juan 5, 17, 18, dice que los judíos dijeron de Jesús que se decía llamar Hijo de Dios y que Dios era su Padre, y dice, haciéndose igual a Dios. Por eso lo querían apedrear. Y era verdadero, hermano, lo que estaba diciendo Jesús claramente. Vamos a ver también en Tito 2:13. Y nos dice la Biblia, aguardando la esperanza bienvenida y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Ves? Otro texto. Vuelvo a repetirlo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Por tanto, categóricamente tenemos que decir que Jesucristo es Dios, como dice la Biblia en Timoteo 3:16, grande e indiscutible es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hay mucho más, pero lo voy a dejar aquí para que os quedéis con las ganas, hermano. Hemos dicho categóricamente a través de la Biblia que Jesucristo es Dios. En el principio era el Verbo, preexistencia del Verbo. El Verbo era con Dios, cara a Dios, frente a Dios, igual a Dios. Y el Verbo era Dios. Eso se llama autoexistencia del Verbo. Vemos preexistencia del Verbo, coexistencia del Verbo y autoexistencia del Verbo. Preexistencia, coexistencia y autoexistencia del Verbo, que Jesucristo es Dios. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Sí que es mejor, hermano, así los dejo, porque hay mucho más que otro día seguiremos con este tema que es grande y sublime, de verdad que es bueno.